Imagina que hace miles de años, seres de otro planeta llegaron a la Tierra para guiar a la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esos mismos seres pueden estar relacionados con los dioses que conocemos hoy? En este video, vamos a desvelar una conexión secreta entre figuras como Alá, Nana, Baal y los enigmáticos Anunnaki. Es posible que los mitos y las religiones estén entrelazados de una manera que nunca imaginamos. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y los secretos más antiguos de la humanidad. No te lo puedes perder. Imagina que estamos viajando miles de años atrás, hacia las antiguas llanuras de Mesopotamia, donde las primeras grandes civilizaciones comenzaron a florecer. En una época en la que el tiempo se medía por las estaciones y los ciclos lunares, los sumerios, uno de los pueblos más avanzados de la historia temprana, comenzaron a hablar de unos seres misteriosos que venían de las estrellas. Estos seres, conocidos como los Anunnaki, llegaron a la Tierra para enseñar a la humanidad todo lo que sabían sobre la civilización, la agricultura, la escritura e incluso la construcción de grandes estructuras. Los relatos dicen que no eran simples dioses, eran como nuestros mentores, pero también tenían una relación muy extraña con los humanos. Los Anunnaki, según los antiguos textos sumerios, eran seres extraterrestres que provenían de un planeta lejano llamado Nibiru. Este planeta, que en la tradición sumeria se decía que orbitaba alrededor de nuestro sistema solar en un ciclo muy largo, era el hogar de estos poderosos seres que supuestamente poseían un conocimiento y una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Pero no vinieron solo para observar. Según la mitología, llegaron con una misión específica: ayudarnos a prosperar, pero bajo sus propios términos. En el proceso de guiarnos, los Anunnaki decidieron intervenir directamente en nuestra biología. Se dice que manipularon nuestra genética con la intención de crear una especie capaz de trabajar para ellos. Es fascinante pensar que, según las antiguas tablillas sumerias, los humanos originales, tal como los conocemos hoy, fueron el producto de esa intervención genética. Al principio, los Anunnaki comenzaron enseñando a los humanos las habilidades básicas para sobrevivir: la agricultura, el arte de cultivar la tierra y cómo aprovechar los recursos naturales de manera más eficiente. Pero lo que realmente les interesaba era que los humanos se convirtieran en una especie capaz de realizar tareas más complejas. A través de este conocimiento, las civilizaciones de Mesopotamia comenzaron a florecer, con enormes ciudades como Ur, Babilonia y Nínive, todas dedicadas a honrar a estos dioses. Sin embargo, lo que realmente nos hace preguntarnos sobre los Anunnaki es la manera en que estos seres fueron venerados. No como simples deidades o espíritus, sino como seres físicamente presentes que establecieron una jerarquía de poder, que gobernaban y supervisaban de manera directa. La influencia de los Anunnaki no solo se limitó a la creación de una civilización avanzada. Su legado parece haber dejado huellas a través de las generaciones. Se cree que los grandes reyes sumerios y mesopotámicos se veían a sí mismos como descendientes de los Anunnaki, de alguna manera continuando el trabajo de estos dioses extraterrestres. Los templos dedicados a los Anunnaki eran monumentos impresionantes, que no solo servían como lugares de adoración, sino como centros de poder y control. Las enseñanzas de estos seres fueron la base sobre la cual muchas de las culturas antiguas construyeron sus sociedades, incluyendo aspectos como la ley, el comercio y las ciencias. Sin embargo, al mismo tiempo, la naturaleza de su relación con la humanidad era extraña y un tanto sombría. Si realmente estos seres vinieron a la Tierra para enseñarnos y guiarnos, ¿por qué nos trataron como meros instrumentos de su voluntad? Y aquí es donde las historias se complican.
Algunos textos antiguos sugieren que los Anunnaki no solo influenciaron nuestras civilizaciones, sino que también tuvieron un impacto mucho más profundo en nuestra evolución espiritual. ¿Acaso los dioses de Mesopotamia, como Enlil y Enki, eran simplemente representaciones de estos seres alienígenas? O, como sugieren algunos investigadores, podría ser que el concepto de los dioses de la antigüedad, y particularmente de los Anunnaki, estuviera basado en encuentros reales con seres de otros planetas que vinieron a la Tierra en un remoto pasado. Las preguntas se multiplican, pero lo cierto es que los Anunnaki parecen estar en el corazón de muchas de las tradiciones y mitos antiguos, siendo una especie de eslabón perdido entre lo humano y lo divino. Hoy en día, la figura de los Anunnaki sigue fascinando a quienes estudian las antiguas civilizaciones, a los buscadores de respuestas y a aquellos que se sienten atraídos por lo misterioso y lo inexplicable. Las teorías sobre su origen extraterrestre y su influencia sobre los humanos persisten, alimentadas por relatos históricos y descubrimientos arqueológicos que continúan revelando más sobre estos enigmáticos seres. ¿Qué nos dejaron realmente los Anunnaki? ¿Fue su influencia la de una raza avanzada que nos ayudó a alcanzar nuestro potencial? ¿O fueron más bien los arquitectos de una civilización diseñada para servirles? Hace miles de años, en el corazón de la península arábiga, existía una vasta red de creencias que adoraban a muchos dioses. En este contexto, el culto a Alá no surgió de la nada. Más bien, era parte de una tradición religiosa que ya existía en la región. Arabia, antes de la llegada del Islam, estaba llena de tribus que rendían culto a una variedad de deidades, cada una con sus propias funciones y poderes. Alá, en sus primeras manifestaciones, no era necesariamente el Dios único y absoluto que conocemos hoy, sino que formaba parte de un panteón más amplio de divinidades veneradas por los pueblos árabes. De hecho, Alá era, en muchas ocasiones, considerado uno de los muchos dioses de la tribu de los Quraishitas, la misma tribu a la que pertenecía el profeta Mahoma. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En el siglo VII, Mahoma, un hombre originario de la Meca, comenzó a predicar que Alá no solo era el Dios de la tribu, sino el único y verdadero Dios, el creador del universo. Mahoma proclamó que todos los demás dioses debían ser abandonados y que la humanidad debía someterse únicamente a Alá, quien había revelado su voluntad a través de él. Lo que se conoce hoy como el Islam surgió de esta visión radical de un Dios único. Pero lo interesante aquí es que este Alá no vino de la nada, sino que absorbió una gran parte de las características de las deidades previas que ya eran veneradas en la región. La pregunta es, ¿de dónde venía esta idea de un Dios tan poderoso y absoluto en una región llena de cultos politeístas? La respuesta podría encontrarse en la antigua tradición de los pueblos semíticos. Alá, al igual que otras divinidades de la región, estaba asociado con fenómenos naturales, como el sol y la luna, pero también con la idea de un ser supremo, creador y soberano. De hecho, varios estudios sugieren que la figura de Alá pudo haber sido influenciada por las antiguas deidades mesopotámicas, particularmente aquellas de la región de Sumeria y Babilonia. Imagina por un momento las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, donde dioses como Nana, el dios lunar, y Enlil, el dios del aire y las tormentas, eran venerados como los gobernantes del cosmos. Estos dioses tenían un papel central en la vida de las personas, ya que controlaban los ciclos naturales que determinaban la fertilidad de la tierra, las lluvias, las cosechas y el destino de los pueblos. Alá, aunque más tarde se asoció con el concepto de un Dios trascendente y único, parece haber heredado ciertos elementos de estas deidades preislámicas. El hecho de que Alá fuera visto en algún momento como un Dios asociado con la justicia, la creación y el orden,
refleja atributos que también se encuentran en dioses como Enlil, que estaba asociado con la ley y el orden cósmico en la antigua Sumeria. Además, la similitud entre Alá y Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad, adorado en las culturas fenicias y cananeas, no puede pasarse por alto. Baal, como Alá, era visto como un dios protector, capaz de controlar las lluvias y garantizar las cosechas. En muchas formas de adoración, tanto a Baal como a Alá, se encontraba un enfoque en la intercesión divina para la prosperidad y el bienestar de los seres humanos. Si bien Alá, a través de la revelación del Corán, dejó claro que no había otro Dios más que Él, la influencia de los cultos previos de la región no puede ser ignorada. La transformación de Alá de una deidad tribal a un Dios universal y único fue un proceso gradual, influenciado por siglos de creencias compartidas. En los albores de la civilización, cuando las primeras grandes culturas florecían a lo largo de los fértiles ríos de Mesopotamia y el Levante, los pueblos creaban mitos para explicar los fenómenos naturales que regían sus vidas. El sol, la luna, las tormentas, las estaciones, todo estaba asociado con fuerzas divinas, y entre esas fuerzas, dos deidades destacaban por su poder y su influencia en los destinos de los humanos: Nana, el dios lunar, y Baal, el dios de las tormentas. Aunque pertenecían a culturas distintas, Sumeria y Canaán, sus historias se entrelazaban de maneras sorprendentes y su influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras originales. Comencemos con Nana, el dios lunar de Sumeria, cuya figura era venerada con una devoción casi mística. En Ur, una de las ciudades más importantes de la antigua Sumeria, Nana era considerado el dios de la luna. Pero su poder no solo residía en el control sobre el satélite que iluminaba las noches sumerias. Nana representaba el tiempo mismo. La luna, al igual que los ciclos naturales de la vida, era vista como un símbolo de renovación y continuidad. Se creía que Nana tenía la capacidad de influir en el flujo de las mareas, en la siembra y la cosecha, y en la fertilidad de la tierra. Su templo en Ur, dedicado a él, no era solo un lugar de adoración, sino un centro donde se marcaban los calendarios sumerios y donde los sacerdotes, guiados por las fases de la luna, realizaban rituales que conectaban a la gente con las fuerzas cósmicas. Para los sumerios, la luna era mucho más que un simple satélite. Era una presencia divina, una guía en la oscuridad de la noche que les ofrecía la estabilidad que tanto necesitaban para organizar sus vidas. Por otro lado, en las tierras más al oeste, en las ciudades cananeas, había un dios que era completamente opuesto a Nana, pero cuya conexión con el cielo era igual de poderosa. Baal, el dios de las tormentas, la lluvia y la fertilidad, gobernaba los cielos con una furia que podía ser tanto destructiva como bendita. Para los pueblos fenicios y cananeos, Baal no solo era el dios de la tormenta, sino el dios que traía la lluvia necesaria para que la tierra fuera fértil. En un clima tan árido y desértico, la lluvia era un regalo divino, y Baal era el encargado de traerla a la tierra, asegurando la cosecha y la supervivencia. Su poder era tan grande que, en los mitos, se decía que Baal luchaba contra fuerzas caóticas y oscilantes como Mot, el dios de la muerte, en batallas que representaban el eterno conflicto entre la vida y la muerte, entre la abundancia y la sequía. Baal no solo era una deidad que pedía devoción, sino que imponía su voluntad sobre la naturaleza misma, controlando los vientos, las lluvias y las tormentas. Lo interesante de Nana y Baal es que, aunque sus dominios eran diferentes, uno la luna, el otro el cielo tormentoso, ambos dioses tenían una conexión profunda con los ciclos de la vida humana. La luna de Nana marcaba el tiempo, las estaciones y el ritmo de las cosechas, mientras que las tormentas de Baal traían la lluvia que mantenía la tierra fértil y los campos verdes. Ambos,
en sus respectivas culturas, eran vistos como protectores del pueblo, responsables de garantizar la prosperidad y el bienestar, pero también de castigar cuando los humanos se desviaban de las leyes divinas. La relación con la lluvia, con el clima, era tan central para estas culturas que los dioses no solo eran venerados, sino que también se les temía, ya que su favor podía asegurarte la vida, pero su ira podía traer sequías devastadoras o tormentas mortales. Esta conexión de los dioses con los fenómenos naturales no era simplemente un hecho geográfico o cultural, sino que hablaba de una profunda comprensión del mundo que rodeaba a estas civilizaciones. Los sumerios y los cananeos no solo veían a Nana y Baal como figuras mitológicas, eran fuerzas cósmicas que gobernaban el orden natural y el destino de los pueblos. La religión no era una separación entre lo divino y lo mundano, sino una conexión constante entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Y lo más asombroso es que, aunque estos dioses provenían de culturas diferentes, sus historias y funciones se parecían mucho más de lo que uno podría imaginar. A lo largo de la historia, las religiones antiguas han contado historias fascinantes sobre dioses y seres sobrenaturales que gobernaban el destino de los hombres. Pero lo que pocos saben es que detrás de estas historias hay conexiones mucho más profundas y complejas entre las deidades de diferentes culturas. Hoy vamos a desvelar una conexión secreta que une a algunas de las figuras más importantes de la antigüedad: Alá, Nana, Baal y los Anunnaki. Si bien estas deidades provienen de tradiciones muy distintas, el Islam, la mitología mesopotámica y las religiones de la antigua Canaán comparten aspectos asombrosos que revelan un misterio antiguo que aún está esperando ser comprendido. En primer lugar, hay que entender que, aunque en un principio puede parecer que cada una de estas deidades pertenece a una cultura completamente aislada, en realidad comparten ciertos elementos que reflejan las mismas fuerzas cósmicas. Pensemos por un momento en el concepto de un Dios único y todopoderoso, un Dios que no solo gobierna el cielo, sino que también establece las reglas de la vida, la justicia y el orden. Esta idea, que caracteriza a Alá en el Islam, tiene raíces mucho más antiguas que se remontan a civilizaciones como la Sumeria. Los Anunnaki, esos enigmáticos seres que supuestamente vinieron de Nibiru, eran considerados en Sumeria como los gobernantes del universo, los creadores del orden cósmico y los responsables de impartir la sabiduría a la humanidad. De alguna manera, Alá, a pesar de la diferencia en sus tradiciones religiosas, hereda ese mismo dominio absoluto sobre el universo, un dominio que se extiende hasta los límites del cosmos. Pero hay algo aún más fascinante: la relación que tienen los dioses como Nana y Baal con la divinidad de Alá. Si observamos las antiguas creencias de Mesopotamia y Canaán, encontraremos que Nana, el dios lunar, era visto como un ser que dominaba el tiempo y las estaciones, al igual que Alá, quien es considerado el único creador y regulador del universo en el Islam. La luna, bajo Nana, tenía una conexión profunda con el ciclo de la vida, la fertilidad y el destino de los hombres. Esta misma conexión con los ciclos naturales, el tiempo y la ordenación del mundo es algo que se refleja en la figura de Alá. La luna, con su influencia sobre las mareas y las estaciones, no solo era un símbolo de renovación y continuidad en las antiguas culturas mesopotámicas, sino que en las tradiciones islámicas, el calendario lunar se convirtió en un eje central para la organización del tiempo y la religión. Algo tan sencillo como el ciclo de la luna parece ser el nexo entre estas antiguas deidades y el dios de los musulmanes. Por otro lado, Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad, también tiene una conexión interesante con la figura de Alá. En las culturas cananeas, Baal era el encargado de traer la lluvia, esa fuerza tan vital para la agricultura y la prosperidad. El control de Baal sobre el clima y su papel como dador de la lluvia
lo convertían en una figura fundamental para la supervivencia. Si bien Baal y Alá no comparten la misma naturaleza exacta, la similitud está en cómo ambos son vistos como fuerzas divinas que no solo dan vida, sino que también pueden destruir. En el Islam, Alá es un Dios tanto de misericordia como de ira, que gobierna con justicia, capaz de castigar o perdonar, un aspecto que también se refleja en las historias de Baal, quien podía traer la lluvia que fertilizaba la tierra o, en su cólera, desatar sequías devastadoras. Al igual que Baal controlaba los cielos y las tormentas, Alá gobierna todo lo que existe, desde lo más minúsculo hasta lo más grandioso. Ahora, ¿qué pasa con los Anunnaki? ¿Dónde encajan ellos en todo esto? Los Anunnaki, seres de otro planeta según las leyendas sumerias, tenían un dominio sobre la humanidad que iba más allá de la simple relación entre Dios y adorador. Eran vistos como los arquitectos del destino humano, los que trajeron el conocimiento y la civilización. Pero, en su función de deidades y guías, su influencia sobre los humanos no era de adoración pasiva, era una relación activa y transformadora. Esta idea de seres cósmicos que controlan el destino de los hombres y los guían hacia la civilización se refleja en la figura de Alá, aunque de una forma mucho más abstracta y trascendental. Alá, como el Dios único, no solo rige el destino de los musulmanes, sino que, de alguna manera, hereda el rol de los Anunnaki como reguladores del orden cósmico, aunque de una manera mucho más omnipresente. Hace miles de años, en el vasto desierto de Oriente Próximo, las primeras civilizaciones comenzaron a emerger, trayendo consigo una fascinante colección de dioses y mitos que han perdurado a lo largo de la historia. Entre estos dioses, uno de los más poderosos y reverenciados fue El, una deidad semítica que gobernaba con sabiduría y justicia y cuya influencia alcanzaba no solo las tierras de Canaán y Fenicia, sino también las profundidades del desierto árabe. Aunque su nombre se ha desvanecido en el olvido en muchas partes del mundo, él sigue siendo una figura crucial para entender el origen de las religiones monoteístas y particularmente el surgimiento de Alá, el Dios del Islam. Para comprender esta conexión secreta entre él y Alá, debemos retroceder en el tiempo, a los días antiguos en los que los pueblos semíticos adoraban una multitud de dioses, pero entre todos ellos, él se destacaba por ser considerado el Dios supremo. En los mitos cananeos, él no solo era el creador del mundo, sino también el padre de los dioses, el que presidía el consejo celestial y que estaba asociado con la justicia, la sabiduría y el destino de los humanos. Era una figura que representaba la bondad, la luz, la creación y el orden cósmico. Su imagen era tan poderosa que su influencia se sentía en todo lo que existía, desde la tierra y el cielo hasta los mares y las estrellas. Era, sin duda, el Dios que definía el rumbo del universo. Ahora, si viajamos hacia el siglo VII, encontramos que una figura emerge en el desierto de Arabia, Alá. En un principio, muchos creen que Alá era solo uno de los muchos dioses en el panteón árabe preislámico, pero con la llegada del profeta Mahoma y la fundación del Islam, Alá se revela como el único Dios verdadero, el creador y señor del universo. Lo que pocos saben es que la transición de Él a Alá no es tan abrupta como parece. De hecho, algunas teorías sostienen que Alá, como figura central del Islam, no es un Dios completamente nuevo, sino una evolución de Él, adaptado y transformado con el tiempo, pero que aún mantiene las características esenciales que definieron a su predecesor. Es interesante notar que en las antiguas escrituras semíticas, como las de los cananeos, Él es descrito como un Dios de gran majestuosidad, con un poder trascendental y una autoridad suprema. Muchos de los atributos que se le asignaron a él, como su rol de creador y juez, son casi idénticos a los que posteriormente se le otorgan a Alá en el Corán. Alá, al igual que él,
Es un Dios que está por encima de todos los demás, un ser absoluto que controla todo lo que existe en el cosmos, desde las estrellas hasta las pequeñas criaturas en la tierra. Alá no solo es el Dios del Islam, sino también el Dios de la justicia, el que establece las leyes del universo y vela por el destino de los seres humanos. Esta similitud en los roles y atributos de ambas deidades sugiere que el Islam, al igual que otras religiones monoteístas, está profundamente influenciado por la tradición semítica y, en particular, por el legado de Él. Además, el mismo nombre, Alá, tiene sus raíces en el árabe antiguo y está relacionado con la palabra Él, lo que refuerza aún más la idea de que ambas figuras están conectadas. La palabra árabe Alá es en realidad una forma de Él en árabe, lo que sugiere que el concepto de un Dios único, trascendental y absoluto, que reina sobre todo lo que existe en el universo, tiene una continuidad histórica que se remonta a las antiguas creencias semíticas. Esta relación etimológica no es solo un juego de palabras, sino una pista clave de cómo las antiguas creencias evolucionaron a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevas realidades culturales y espirituales, pero manteniendo las mismas raíces fundamentales. El hecho de que Alá, al igual que Él, sea un Dios de unidad y justicia, también subraya la conexión entre ellos. En las tradiciones semíticas más antiguas, Él no solo era un Dios creador, sino también un ser que impartía justicia y orden en el mundo. Esta característica se mantiene en Alá, quien en el Corán es descrito como el juez final, el que determina el destino de las almas en el más allá y el que guía a los creyentes por el camino de la rectitud. La noción de justicia divina es un tema recurrente tanto en los textos bíblicos que mencionan a Él como en los versículos coránicos, lo que demuestra una continuidad en la percepción de lo divino que trasciende las fronteras de las religiones y las épocas. En los remotos valles y montañas de la antigua Canaán, entre los pueblos que adoraban a Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad, existía una creencia profunda sobre la conexión cósmica de este dios con los astros. Pero lo que pocos saben, lo que pocos se atreven a explorar, es la relación secreta de Baal con el sol y la luna, dos de los cuerpos celestes más poderosos e influyentes en la mitología de muchas culturas antiguas. Mientras la humanidad miraba al cielo con asombro, la figura de Baal se erguía como un ser que no solo dominaba las lluvias y tormentas, sino que también tenía el poder de manipular el ritmo del cosmos, del día y de la noche. Baal no era simplemente un dios de la tormenta que traía la lluvia a la tierra para fertilizarla. Su conexión con la naturaleza era mucho más profunda. A los ojos de los antiguos, Baal no solo gobernaba sobre los cielos de la tierra, sino que también tenía un vínculo casi místico con los astros. El sol, la fuente de toda luz y calor en el mundo, y la luna, esa enigmática esfera que iluminaba las noches oscuras, eran entidades que no solo representaban la constante de la naturaleza, sino que, a través de Baal, se tejía un lazo cósmico entre estos cuerpos celestes y el destino de los humanos. La historia que los antiguos contaban hablaba de Baal como un dios capaz de controlar el sol y la luna. Se decía que el dios de las tormentas tenía el poder de traer el calor del sol en su ira y la frescura de la luna en su benevolencia. En los días calurosos, cuando la sequía golpeaba la tierra y los cultivos morían por la falta de agua, se creía que Baal estaba luchando contra las fuerzas que controlaban el sol, dominando su poder y dirigiéndolo hacia la tierra. El calor abrasante del sol era un símbolo de su furia y poder, un fuego divino que podía dar vida pero también destruirla. Pero cuando la luna iluminaba el cielo nocturno con su suave resplandor, se pensaba que Baal estaba en su fase de generosidad, trayendo calma y fertilidad al mundo. Era el símbolo de la vida renovada, la cosecha por venir, un vínculo entre el cielo y la tierra que solo él podía manejar.
Los antiguos mitos nos cuentan que la lucha de Baal con su hermano Mot, el dios de la muerte, estaba estrechamente relacionada con estos astros. En una de las historias más emblemáticas, Baal se enfrenta a Mot en una batalla épica. Mot, quien representaba la muerte y la sequedad, secuestra a Baal y lo lleva al inframundo, dejando la tierra en sombras, sin lluvia, sin vida. El sol deja de brillar y la luna pierde su brillo, como si el cosmos entero se viera afectado por esta lucha. La tierra, que dependía de Baal para las lluvias, se seca, las cosechas mueren y la humanidad queda al borde de la desesperación. Pero, como en todo buen mito, la esperanza nunca muere. Después de un tiempo, Baal es liberado, regresa al mundo de los vivos y con su regreso, la lluvia vuelve a caer, el sol vuelve a brillar y la luna nuevamente ilumina las noches. Este ciclo, este eterno regreso de Baal, simboliza la conexión entre la muerte y la vida, el día y la noche, el sol y la luna. Es fascinante observar cómo, en muchas de estas antiguas historias, los ciclos naturales del sol y la luna se ven reflejados en las acciones de Baal. El sol, con su fuerza implacable, simbolizaba tanto la creación como la destrucción, mientras que la luna, con su luz suave y cambiante, representaba el ciclo de la vida misma. Pero Baal no solo influenciaba estos ciclos a nivel simbólico, sino que en la mente de los antiguos, él también podía manipularlos. Los eclipses solares y lunares, esos eventos misteriosos que ocurren cuando un cuerpo celeste se interpone entre otro y la Tierra, eran vistos como señales divinas. Se creía que Baal estaba en lucha durante estos eventos, que el sol o la luna se oscurecían debido a su batalla cósmica con otras fuerzas. Estos eventos no eran solo fenómenos astronómicos. Para los pueblos antiguos, eran momentos de gran poder, en los cuales las energías de los dioses se manifestaban de manera tangible. En este sentido, Baal representaba más que un dios terrenal. Era una figura cósmica, un ser cuya influencia trascendía los límites de la tierra y tocaba las estrellas. El sol y la luna no eran solo símbolos de poder divino, sino actores fundamentales en el drama cósmico en el que Baal estaba involucrado. Era el dios que mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte, el día y la noche, el fuego y la oscuridad. Y aunque su figura ha quedado relegada al pasado, la huella de su influencia sobre los astros sigue viva en la imaginación popular. A lo largo de este viaje, hemos explorado los misterios que envuelven a algunos de los dioses más poderosos y enigmáticos de la antigüedad: Alá, Nana, Baal y los Anunnaki. Estos seres divinos que gobernaron el cosmos y la humanidad en épocas tan remotas, dejaron un legado tan profundo que aún hoy, miles de años después, seguimos buscando entender sus conexiones. Cada uno de estos dioses representa no solo una parte de la historia de la humanidad, sino también una fascinante metáfora sobre la relación entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, el destino y el libre albedrío. Lo que hemos descubierto es más que una simple historia de mitología antigua. Hemos desenterrado las huellas de una conexión secreta que parece unificar a culturas, religiones y pueblos distintos a través de los siglos. Alá, con sus raíces en la antigua deidad El, no es simplemente un dios aislado, sino la culminación de una larga tradición religiosa. Los Anunnaki, con su sabiduría cósmica, nos muestran cómo las civilizaciones antiguas comprendían el universo y su lugar en él. Y Baal, el dios de la tormenta, no es solo un personaje mitológico, sino un símbolo de cómo la humanidad ha interpretado el poder del sol, la luna y las estrellas, conectando el orden divino con el orden natural. Si este viaje al pasado te ha dejado con más preguntas que respuestas, si te has sorprendido al descubrir cómo estas deidades se entrelazan en un tapiz cósmico de misterios, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, porque aún hay mucho más por descubrir.
Si te gusta este tipo de contenido, si te intrigan los secretos ocultos en la historia y la mitología, no dudes en darle like y activar las notificaciones. Juntos, seguiremos desenterrando las conexiones entre lo divino y lo humano, explorando los misterios de nuestro pasado para entender mejor nuestro presente. No olvides que cada mito, cada dios y cada historia tiene algo que enseñarnos, algo que se conecta con la vida que vivimos hoy. Así que, si te ha gustado lo que has aprendido y quieres seguir explorando más secretos de la historia, quédate con nosotros, porque al final todo está conectado y lo más fascinante está por venir. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.